Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el lugar en donde la fantasía, el horror y la ciencia ficción convergen. Y de nueva cuenta estoy con el docto y sabio @Lucifagor. Muchas gracias, joven daumático. Ahora serás conocido como el Zaratustra de los zombies. Muchísimas gracias. Estamos de regreso, una emisión más. Es increíble lo rápido que se van estas emisiones, ¿no, Davo? O sea, de repente volteas y ya van 10 emisiones. Oye, pero algo muy interesante es lo digo, y también hay que agradecerle mucho a las personas que ya están descargando y poniéndole play a los episodios, porque episodio tras episodio van aumentando el número de reproducciones y en serio, muchas gracias a todos los que están ya haciéndonos el favor, ¿no? De suscribirse, seguirnos y reproducir el episodio. Eso habla de que estamos mejorando cada vez que estamos avanzando, y la intención pues es que le guste a la gente. Parece que le gusta a la gente, parece que los temas que hemos escogido han sido interesantes, han llamado la atención. Obviamente a nosotros nos han parecido así, pero que a la gente también le parezca, pues quiere decir que hay buena atracción, digamos, y se los agradecemos. Además, permítanme invitarlos a que formen parte de nuestro grupo en Facebook. Nos encuentran como de Dragones, Zombies y Marcianos. Ahí podemos continuar con esta y otras conversaciones más. Les mando un saludo, por cierto, a todos los que ya son miembros de ese grupo. Lo pueden encontrar como, una vez más, de Dragones, Zombies y Marcianos, que por cierto, Lucifagor, ya tenemos TikTok, ya tenemos canal de YouTube. Entonces también, por favor, síganos para que pues también vean en video, ¿no? El programa, que sé que se está reproduciendo en la versión audio, en particular en Spotify. Tenemos buenas reproducciones, y solamente les pido el favorcito: si les está gustando, déjenos ahí las estrellitas, síganos y déjenos un comentario, un saludo. No se les olvide que esas estrellitas son el alimento de las señoritas, o bueno, en este caso de nosotros. Es lo que nos hace continuar haciendo estos contenidos, y esperamos, es la forma en la que sabemos que les gustó. Así es. Porque puede ser que lo escuchen, pero si no lo dicen, ¿cómo sabemos que sí les está gustando? Y también, si hay algo que crean que nos falló, algo que hay que mejorar o algo que hay que sugerir, se lo callan y no molestan. No es cierto. Lo dicen, y nosotros podríamos... siempre la intención es mejorar. Ya, si le hacemos caso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero la intención es mejorar, y que nos lo digan pues nos hace hacer un mejor programa, claro. Estudiar temas. Eso es muy importante. ¿Qué temas les llaman la atención? Así es. ¿Qué temas son los que están en la boca de todos? Que si ya llegaron los reptilianos, o que si nos vamos... Güey, ¿viste el último episodio de Paradise? Sí. ¿Ya vas al día? Voy al día. Está buenísima. Se la recomendamos mucho. Paradise está en Disney Plus. Yo les había dicho Apple TV y no, está en Disney Plus. Buenísima. Está buenísima. Sí, se está poniendo muy interesante. Hoy en la mañana, cuando andaba corriendo, o sea, caminando, vi el episodio y se puso buenísimo. El 5, ¿no? Ya van por el quinto. Sí. Es el quinto episodio. Sí, es el quinto episodio. Está muy buena. Se las recomendamos muchísimo. Ya tuvimos oportunidad de platicar de eso en el episodio de Mundos Ocultos. Por ahí, si quieren echarle una visitadita para que escuchen más detalle de lo que va esa gran serie Paradise, que encuentran en Disney Plus. Y bien, Lucifagor, armas legendarias. ¿Cómo esperaba este episodio? Lo más interesante del episodio es que hay tantas veces que escuchamos de armas que están por ahí, y que a lo mejor las tienes como siempre en la mente, siempre están en ese acervo, oye, como decíamos la vez pasada, ¿no? En esa cazuela, en ese sartén de creencias y conocimientos, pero no sabes tanto al respecto. No. Solamente las tienes como presentes, y entonces de repente hasta a veces puede decir que digas algo, ¿no? Como cuando dicen la espada de Damocles o cosas así, que es como una frase popular. Pero no sabes ni de dónde viene. Pero no sabes ni qué. Sí. Entonces creo que siempre es bien interesante ahondar un poco en este tema y pensar qué tantas armas legendarias hay. Sí, por ahí. Porque fíjate, además son elementos que a veces pasan desapercibidos en las historias. Siempre nos enfocamos mucho al personaje que las empuña, o héroe o villano, pero al final es un elemento más que no se percibe hasta que en la historia el héroe, por ejemplo, pierde el arma
Y hasta ahí se extraña, ¿no? Ya no es el mismo, ya cambia. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es más importante, el arma o quien la porta? Es un debate muy interesante. Aquí todo depende, porque si eres MacGyver sin tu navaja suiza, no eres nadie, ¿no? No, bueno, MacGruber era una cosa. Ahora, Thor nos acaba de enseñar, gracias Marvel, de que Thor no necesita el martillo para ser sumamente poderoso. Claro. Entonces, yo pienso que el arma es un complemento del héroe. Y depende de qué héroe, ¿no? O del villano también. O bueno, claro, del villano también. Pero habrá héroes o villanos que no requieran el dispositivo, pero habrá otros que sí lo necesitan. Y que es muy importante, ¿no? Bueno, pues las armas han sido símbolos de poder, justicia y conquista a lo largo de la historia. Algunas se han convertido en leyendas, no solo por la capacidad destructiva, sino por los héroes y villanos que las portaron. Hoy exploraremos algunas de las armas más icónicas, desde las espadas legendarias hasta armas de guerras reales. ¿Por qué algunas se vuelven legendarias? Esa es la gran pregunta. ¿Podrá ser, no lo sé, por el poder que representan o tal vez por lo que simbolizan, sobre todo para los pueblos, para naciones? Se convierten en símbolos muchas veces de libertad, de rebeldía, o bien de tiranía, ¿no? O también los portadores, ¿no? Que muchas veces son uno viene con el otro. A veces sí, el portador, el héroe, como decíamos, el héroe o el villano se vuelve, es una leyenda y pues pues va junto con pegado el arma y el héroe. Pero te repito, creo que si no hubiera sido el elemento o la herramienta correcta, a lo mejor este héroe no hubiera trascendido o este villano a lo mejor no hubiera sido tan. O a lo mejor en algún momento puede ser que el arma sea más importante que el héroe. O sea, puede llegar el punto en donde sí es un complemento, es la herramienta, es lo que sea, pero puede llegar a un punto en donde el arma sea el verdadero héroe. O sea, sí, que sobrepase al... Sí, la fama del héroe se vuelva más importante, ¿no? La espada, por ejemplo. Y creo que sí hay ejemplos que justamente indican eso, en donde el arma trascendió y el héroe o los héroes que la portaron, pues bueno, fueron quedando a lo largo de la historia, porque pues hay armamento que ha sido heredado o bien no solo ha sido portado por una sola persona, sino una serie de personas han tenido oportunidad de ya sea blandirla, dispararla o activarla, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de diferentes hay de cosas. Toda clase. Sí, porque esto también es creo que importante. Un arma, no estamos hablando específicamente de un arma, de un tipo de arma, digamos. No estamos hablando de una espada, no estamos hablando simplemente de un fusil o de un arco. O sea, hay toda clase de armas. ¿Y qué lo catalogarías como arma? Algo que fue creado para dañar, una herramienta que fue utilizada para dañar. O sea, podemos pensar que el machete de este Jason es parte de estas armas legendarias. Fíjate, bueno, antes también de continuar, hay que aclarar que son armas legendarias, más no armas mitológicas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mencionabas el martillo de Thor. Bueno, esa es un arma mitológica que realmente surgió de una historia. No existe per se, pero se ha vuelto muy famosa. Nosotros hoy vamos a platicar de armas que cabe la posibilidad de que sí hayan existido. Algunas no se ha comprobado al 100% de que así haya sido, pero otras sí se han comprobado que sí las portaron, que sí existieron, que incluso en algunos casos que se conservan, ya sea en museos, ya sea en colecciones privadas. Esa es la diferencia entre un arma mítica y las armas de leyenda. Además de que caben en este podcast porque creo que pues han inspirado muchas leyendas. Cada una de estos elementos que vamos a mencionar han inspirado historias, cuentos. Y vaya, creo que lo más importante, ideales, que eso es lo que al final estas herramientas, armas, pues sirven para, ¿no? Sobre todo porque hacen que la historia sea como más, no quiero decir fantástica, pero le agregan un ingrediente a las historias
que es como sin él pensaríamos que el héroe no es tan héroe. No sé si se entienda bien, ¿no? Pero no me imagino al rey Arturo, que si bien el rey Arturo era el rey Arturo, sin Excalibur. No, sí, en mi mente no los puedo separar. No no me imagino a Thor sin Majorin, sin el martillo, güey. No los tengo como disasociados. Entonces es un complemento básico para que el héroe logre esta cruzada, pero también tenemos armas que no estás hablando de estas historias mitológicas, pero que también hicieron del que la utiliza, pues lo conectaron a la situación, ¿no? Sí, hablamos por ahí antes del asesino de Kennedy, por ejemplo, este tipo de cosas que si bien hablamos de la bala mágica, que me gusta mucho esta historia en donde platican que es un disparo, pero el disparo da muchas vueltas. Pero sin ese factor, el misterio en la historia, a lo mejor no hay historia. Hubiera cambiado, sí, ¿no? Sería distinto. No hay historia. Y bueno, parte de la gran importancia de ellas es que han sido clave para la consolidación de imperios y de reinos, ¿no? Y líderes como Alejandro Magno, Napoleón o Gengis Khan fueron artífices de esto. Y ellos no solo contaban con una estrategia militar, que eso es lo que se ha presumido a lo largo del tiempo. Estos personajes no solo armamento, ¿no? También contaban con una inteligencia para la guerra increíble y tenían su estrategia. Pero algo que sus ejércitos tenían es que estaban bien equipados y que tenían el armamento necesario y, ¿sabes qué? El más moderno que el adversario, y que eso muchas veces terminó por dominar la situación. ¿Qué es este ejemplo en donde veíamos? No sé si has visto esta serie de Shogun. Sí, sí, muy buena. Que por cierto está bien buena. Pero en esta serie de Shogun tienes a estos, me parece que eran portugueses que llegan al Japón feudal, pero traen cañones. Y nunca los habían visto. Nunca los habían visto y dicen, güey, a ver, quiero ver un cuate que maneje cañones, y el poder que tenían y la fuerza que tenían, y cómo entonces este instrumento puede cambiar el curso de una guerra, puede cambiar el curso. Digo, vamos un poco más lejos, actual, entre comillas, la bomba atómica. Claro. No, el armamento más poderoso que hasta entonces, no sé si hoy hay más fuertes, pero no detonadas, me refiero. Bueno, salvo las pruebas que hacen, pero este instrumento detuvo una guerra masiva en base a su destrucción. ¿Qué tan importante arma fue que hizo un parteaguas en, yo creo que la vida del hombre? Sí, totalmente. Y es que la posesión de armas avanzadas ha significado el poder militar y político a lo largo de la historia. Quien tiene el arma más moderna es quien domina, así de sencillo. O el arma más poderosa es quien domina. De los tiempos ancestrales, ¿no? Empezaste con palos. Y luego el que tenía palo con piedra. Eso. Y luego el que de repente tenía ya una onda. Y luego el que tenía mala onda es un arma pesada. Perdón, es un chiste malo, lo siento. Y si no tienes onda, pues... Si no tienes ondita, pues... Estás fuera de la onda. Estás desarmado, sin onda, ¿no? Efectivamente, como mencionas, cada era ha tenido innovaciones en armamento que han cambiado la forma de la guerra y obviamente su resultado. Vamos desde las piedras y los mazos que usaban para golpearse uno al otro, pasando por las espadas y los escudos en la antigüedad, pasando después por la pólvora y el arma de fuego en la Edad Media más reciente, el más moderna, y terminando pues con los misiles, drones y la tecnología nuclear en esta época. Que hoy el tema, por ejemplo, de los drones, yo no creo que alguien planeó algún momento que fueran un arma tan letal y tan difícil. O sea, en el pasado tú necesitabas un kamikaze para tirar un avión y a lo mejor destruir un punto. Y hoy no necesitas ni estar cerca, ni gastar gente, ni arriesgar a nadie. Hemos visto imágenes devastadoras. Digo, y qué mal que estemos hablando de esto, porque al final no es el propósito, pero pues estamos en este tema. Imágenes devastadoras hace unos meses o ya casi el año, con este conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde se filtraban videos de los drones. 2 años de guerra. De los drones, cómo estaban terminando con los soldados, y se me hace algo muy cruel, pero bueno, en realidad la guerra es cruel, ¿no?
en muchos momentos históricos, como mencionas, las armas han sido la única manera de defenderse de invasores, no solo para el ataque, ¿no? Sí, también la defensa. Y se me ocurre en el medievo, armas que se desarrollaron para la defensa, pues desde los castillos, cómo vaciaban los calderos con brea hirviendo, ¿no? Brea hirviendo. Y ese es un arma como muy de defensa o de ataque, los arrietes con los que abrían los portones y todo esto. Entonces se pueden imaginar que han para las dos, ¿no? Tanto para atacar como... No, bueno, como tenía hasta... Es tan simple como desde las murallas aventar piedras. Sí. Aventaban grandes rocas y, bueno, una catapulta. También han significado revoluciones, ¿no? El armamento, cuando un grupo tiene posesión de armas, ha permitido que grupos oprimidos luchar por sus derechos y cambiar la historia. Y hablamos desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Bueno, creo que simplemente no hubiera podido pasar eso. Y vas con esta evolución de un mosquete de un solo disparo a cuando ya tienes un revólver de 6, a cuando tienes una... Oye, voy a decir una palabra, una Glock. Siento bonito diciendo Glock. Con aparte están 28 disparos. Y ya después a lo mejor tienes una Uzi con 100, no sé cuántos lleve. Sí, ¿no? Y vas creciendo, escalando la capacidad. Y obviamente quien tiene las armas más modernas... es el vencedor. Es el vencedor. Y fíjate cómo vamos también relacionando el armamento, como algunas armas han trascendido lo militar y se han convertido en símbolos de honor, valentía y justicia. Y esto lo tenemos a veces en nuestro subconsciente, ya las vemos y ya representan algo. Por ejemplo, cuando ves una katana japonesa, te inspira honor, te inspira respeto, toda esta alegoría que los japoneses, por lo que los japoneses son tan famosos, eso te representa una katana. Por ejemplo, ves un revólver e inmediatamente el viejo oeste, la aventura, los forajidos, ley y el orden, todo eso. Entonces, si te das cuenta, ves una espada e inmediatamente te transportas a los caballeros medievales y estas justas y rescatan a la princesa. El medievo. Entonces, o sea, ves cada una de ellas y cada una de ellas te inspira algo diferente. Y es por eso que las incluimos en este programa, porque cada una ha inspirado historias, cada una ha inspirado cuentos, leyendas, todo lo que nos encanta. Estaba pensando ahorita y no tiene que ver, pero piensas en unos chacos y no puedes evitar pensar en Bruce Lee. Yo te iba a decir Miguel Ángel de las Tortugas Ninja, pero pues bueno, también, ¿no? Digo, obviamente aquí se denota que eres más joven que yo. Oye, no tanto, ¿eh? No crean que no mucho, pero sí un poquitín. Y paradójicamente, el desarrollo de las armas ha impulsado tratados de paz y estrategias de disuasión. O sea, fíjate que hace unos episodios hablábamos de que el mal es necesario. La guerra es necesaria para la paz. Y eso se me hace una de las paradojas más grandes que hay. Bueno, y al final, cuando tú tienes un adversario, por ahí decían en el arte de la guerra, que tú no puedes tener una batalla cuando tienes el low ground, o sea, tienes el high ground, el que está arriba de la montaña o el que está en terreno alto. Y cuando tú no estás en terreno elevado, estás en terreno bajo, es mejor esperar y cambiar la estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un enemigo poderoso, que tiene armas más poderosas, que tiene más armamento que tú, te conviene mucho más esperar y pelear un día más que lanzarte a los madrazos y que te madren. Entonces, ¿qué haces? Pues tratas de llegar a acuerdos. Pues espérate, no me parece. En la escuela está el monote super mamey. Y tú eres un flaquito. Dices, no, espérate, no voy a poder contigo. Vamos a negociar. Tienes que ser estratégico, ¿no? Tienes que ser estratégico. ¿Y eso qué lleva? Acuerdos. Y en los acuerdos, pues llevan a la paz. Así es. Justamente es como un. Pero esa es la parte que se me hace paradójica, irónica, diría yo. Que sin guerra no hay paz. Y digo, para ejemplos, pues la Guerra Fría se basó en la amenaza nuclear. O sea, yo no sé qué tiene el otro. Entonces mejor me quedo calmadito, porque no sé si el garrote del otro y agazapado, ¿no? Estás nada más viendo a ver si no sucede algo extraño. Tienes estas crisis de los misiles, por ejemplo, aquello que pasó en Cuba, que todo el mundo estaba súper friqueado y dicen, es que si nos disparan, ¿qué hacemos? Entonces, de cierta forma, eso lo que provoca es que se mantenga una paz tensa, ¿no? Una paz con tensión. Sí. Porque no sabes qué tanto, ese es el punto. Y es peor, no sabes qué tanto poder tiene el otro.
entonces tienes miedo de que sea más poderoso que tú. O sea, tú tiras un misil y el 4. Exacto. Entonces, o no, uno mejor más aguanto. poderoso, uno más grande, uno con algún otro tipo de detonante. No lo sabemos. El chiste está que todo eso es lo que el armamento ha representado en la civilización y sobre todo lo que ha logrado con este armamento. Pero vamos a hablar de armas famosas y sus portadores. Pero aquí vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver quién es más famosa, si el arma o el portador. Y de nueva cuenta, para las incluimos, o lo que incluimos en esta lista es armas legendarias históricas. O sea, que si no estamos hablando ahorita de fantasía, no. Estamos hablando de digamos, pies en la tierra. Así es. Aunque sean leyendas históricas. Así digamos, es, ¿no? Aunque sean leyendas históricas y algunas que sí sea de dudosísima, ¿cómo se dice? Que su existencia sea muy dudosa. Sí hay, pero hay indicios. Pero lo que no van a encontrar es la fantasía directa. Ay, sí, definitivamente es así. O sea, ahorita cortamos tantito el terreno de la fantasía y vamos a la ficción real. Fíjate qué bonito, a la ficción realista. A los datos históricos, a los datos duros. Bueno, vamos a platicar, vámonos a la historia, vámonos al principio de la historia, o mejor dicho, cuando esta se empezó a registrar, y nos vamos a la edad de bronce tardía. Nos vamos al siglo X antes de Cristo. Y aquí viene uno de los primeros, del primer armamento y su portador, que ha simbolizado el imponerse contra un enemigo más fuerte, el no me importa que yo sea más pequeño, con mi fe y con mi onda te voy a ganar. Y hablo de David y su onda. Es una gran moraleja, ¿no? Uy, sí. Porque independientemente de la historia y si existió o no existió o si pasó, lo que tiene la historia de David y Goliat es la historia clásica del underdog. Así es. De que se ve chiquito, que se ve que no puede, que se ve que tiene muchos problemas y uno grandote. Y lo ves por todos lados, ¿no? La historia de Erin Brockovich contra las grandes corporaciones. Un equipo de fútbol pequeño, la historia de un equipo de fútbol grande. La historia de un equipito de uno que le gana al Real Madrid, o sea, es este underdog que significa el caballo chiquito que vence a este gran gigante, a este gran rival. Que no es el preferido, ¿no? Que no es el preferido. Obviamente hay una disposición, y lo leía por ahí en un libro, me parece que es en El ego es el enemigo, que hay una predisposición del hombre por el underdog. Al hombre le gusta apoyar al chiquito en contra del grandote. Sí, es como algo natural, ¿no? Es natural, ¿no? Ves un partido de fútbol súper desequilibrado y le vas al Atlas. Ojalá que gane el Atlas. Ojalá que sea bicampeón el Atlas, ¿no? Y pum, y pasó. Bueno. Y la historia de David y Goliat es exactamente eso. La onda de David es el arma que, según la Biblia, usó el joven pastor para derrotar al gigante filisteo Goliat. Es una de las armas más icónicas de la historia, un símbolo de cómo la astucia y la habilidad pueden vencer a la fuerza bruta. Todo esto se extrae de la Biblia, del Antiguo Testamento, en particular de Samuel 17. Y bueno, ¿cómo describen a Goliat? Me encanta porque siempre cuando nosotros nos imaginamos, o cuando en la escuela nos enseñaban esta historia, siempre te imaginabas a un gigante, dices, ¿no? Ay, güey. Y sí fue grande, ¿no? O sea, sí, el tipo pues era grande, o según lo que se ha averiguado, medía un poco más de 2 metros, 2.7 metros. Ojo, no es una historia fantástica. No estás hablando de un gigante de 30 metros. Estás hablando de un tipo grande. Grande. Exacto. Y es en donde entra la parte de la leyenda, porque a lo mejor el tipo medía 1.80, pero los demás medían 1.60. Entonces, pues era un gigante. Pudo haber tenido gigantismo, bueno, estos padecimientos que te hacen crecer de más. Y pues a lo mejor sí llegó a los 2.30 metros, ¿no? Pues digo, ahorita encuentras basquetbolistas enormes, ¿no? Entonces claro. pudo haber sido, sí pudo haber sido. Ahora, el tema con las leyendas es que se suele exagerar, ¿no? En las canoas andan diciendo que Davomático 38 centímetros. Eso no es real. O sea, 35, es una leyenda. 35 y apenitas. Un tamaño normal. Algo muy muy humilde. Bueno, otra cosa que se me hace un poco exagerada es la armadura que portaba Goliat, porque supuestamente tan solo la coraza, lo que se ponía en el pecho, pesaba 50 kilos.
Entonces, bueno, ok. Ahí la historia se va pandeando. Ahora, ¿quién decía que pesaba 50 kilos? Goliat. Los que la escribieron, ¿no? Los narradores. Además, la lanza que usaba Goliat era como un rodillo de telar y su punta pesaba algo lo que se asemejaba a 6 kilogramos de puro hierro. Imagínate, eso es unas sabanderas esa madre. Es muy pesado. Necesitas una mano así. Una manaza, ¿no? Y bueno, nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que David, el joven pastor, aceptó el reto. En su lugar de usar un arma como una espada o una armadura pesada, David confió en su onda y en su fe. Tomó 5 piedras lisas de río, es lo que dice la Biblia, y con un solo disparo impactó a Goliat en la frente, derribándolo. Luego usó la espada de Goliat. Y aquí sí viene la parte gore de la Biblia, porque no sé ustedes, pero si se ponen a leer la Biblia concienzudamente, vas a encontrar unas partes que son gore, güey. O sea que sí hay desmembramiento, hay crueldad, hay enfermedades horribles. Hay unas cosas. Lean la Biblia, no de esa manera. Léanla. Sí, léanla de esa manera. Léanla como quieran. Léanla y se van a entretener muchísimo. Bueno, David, nada más para que estemos ubicados en qué momento de la historia existió. Vivió entre el año 1040 antes de Cristo y 970 antes de Cristo. Vivió una vida aproximada de 70 años. El combate contra Goliat tuvo lugar en un año aproximado en el 1025 antes de Cristo, cuando este señor tenía apenas 15 años de edad. Estamos hablando hace 3000 años. Sí, no, ya de ahorita, más o menos. Entonces, ya llovió. Ya le rugió. Bueno, ¿cómo pudo una onda vencer a un gigante? Y aquí me desplegó una explicación. Bueno, encontré esta explicación científica que a ver si te place. Mira. A ver, pausa. ¿Qué es una onda? Una onda es un mecate con un pedazo de cuero que le pones una piedra, le das vueltas y le das vueltas y se la sueltas de un lado para que la piedra salga, ¿no? Y como David, con fe le vas a pegar algo. Con fe, esperanza y caridad. Bueno, no estás topado en TikTok con videos sobre. Hay un español que hace demostraciones con la onda y tira fuertísimo. Con práctica debe ser muy fuerte. O sea, la onda que le das vueltas y sueltas uno de los pedazos y sale como proyectil. No es pura la madre a lo que esté enfrente, ¿no? Bueno, una onda bien usada puede lanzar una piedra hasta a 150 kilómetros por hora, lo que equivale a una bala o una bala de una pistola pequeña. Un beisbolista 100 kilómetros, 90 kilómetros más o menos, millas, más o menos, ¿no? Entonces, para que te des una idea de la fuerza que pero un beisbolista te avienta la bola y te descalabra, ¿no? Ahora imagínate una piedra como de río con la que usó este cuate, pues obviamente sí tendría. Ahora, los filisteos, estaba viendo imágenes de filisteos y usaban como un penacho. y o sea, le dejaba como unos 3 centímetros de frente descubierto. O sea, el tiro tuvo que ser certerísimo para que le rompiera la frente. O certero, o tuvo mucha leche, ¿no? Mucha suerte. O sea, pueden ser cualquiera de las dos. Los expertos en el uso de la onda podían golpear objetivos con gran precisión a distancia de más de 100 metros. No creo que hayan 100 estado. 100 metros es un chingo, ¿eh? No, yo no los corro. No, ni los camino. No avientas una piedra. Bueno, sí, 100 metros puede ser que sí, pero no es poco, O sea, pero la precisión es la parte que me espanta. Ahora, ojo, no sabemos a qué distancia estaban estos dos personajes. No, esa es solo la estadística. Es una estadística, ¿no? Digo, pudo haber estado a 5 metros y le partió la mema en 2 pedazos. Bueno, la frente era una zona vulnerable y el impacto pudo fracturarle el cráneo o dejarlo inconsciente. Te digo que los filisteos usaban una especie como de penacho y sostenían los pelos o no sé con qué estaba hecho esto, con una cinta. No sé si era metálica, bueno, no metálica, de bronce, porque pues era el material que estaba disponible en ese momento, o bien era de tela, algo. El chiste está que le rompió la madre con la piedra. Se llegó, agarró la onda, le hizo ay, rájatela, y ¿no? máquinas. Y se lo tronó. Esta historia, esta leyenda puede ser cierta. Se han encontrado. ¿En la historia se habla de que murió o solo lo? No, es que lo mató. Sí lo mató. Le tiró la piedra, lo desmaya o lo deja inconsciente y luego con la espada de Goliat lo decapitó.
Bueno, eso. Te digo que el pedo de David era un ojete. Por si regresaba como en las películas de terror. Sí, no, por si las dudas. Aparte, después de eso se volvió rey, ¿no? El rey David, claro. y gobernó por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues una blanca palomita no era el buen David. Que yo no sé si es la misma espada, pero en teoría la espada de David está por ahí en Turquía. En un museo, en el mismo museo en donde puedes encontrar la vara de Moisés con la que agarró y partió. A ver, ¿la vara de Moisés se consideraría un arma o una herramienta? Yo lo pensé también, pero según yo no golpea a nadie con ella. Pero bueno, no lo pusieron. No, pero ojo, cuando abre el Mar Rojo y empiezan a cruzar y luego pues quita la magia y mata a todos los egipcios. Entonces sí es un arma, que ¿no? mató un chorro de gente. Sí. Entonces el bastón de Moisés se puede considerar un arma letal. Sí, pues es que sí. O sea, ahí tienes otra para la lista. No me hagas mucho caso, pero creo que también se convierte en serpiente en algún momento el bastón. Caray, esa no me la sabía. No, en algún momento, digo, a lo mejor estoy inventando. No, creo que eso sale en He-Man, ¿no? A lo mejor es en He-Man o en Willow. Oye, y pues este suceso hizo que las ondas se volvieran populares. Estamos hablando que en el siglo X antes de Cristo ocurrió esto. Y no había más cosas. O sea, tampoco es como que hubiera mucho armamento disponible. O sea, había piedras, había garrotes, había ondas y espadas, por lo que podemos ver. Y algunas cuantas lanzas. Seguro había arco y flecha. Seguro. Pero más adelante, fíjate, esta parte de la historia me gusta mucho. Vámonos 6 siglos más adelante, en el siglo IV antes de Cristo, cuando Aníbal Barca sale de Cartago a conquistar Europa. Ese pasaje me fascina. Cruza por el estrecho de Gibraltar con su gran ejército, con elefantes armados, que yo también pondría los elefantes de Aníbal como una de las armas más poderosas de la historia. Imagínate la fuerza que está. Ojo, los animales han funcionado como armas. El elefante. Y muchos más. El elefante, se ha tomado incluso como inspiración para el Señor de los Anillos cuando... los ulifantes creo que se llaman. Entonces, han sido unos monstruos de guerra. Entonces, Aníbal Barca cruza al estrecho de Gibraltar, llega a la península ibérica y ahí conoce a los Baleares. Los Baleares eran un grupo de gente, un pueblo que vivía en estas islas enfrente de España, en el Mediterráneo. Y ellos manejaban muy bien la onda y pues eran muy precisos. Como los Baleares estaban enojados con los romanos, se le unieron al ejército de Aníbal y los mandó al frente el cabrón. Pero aparte lo injusto es de que para que estos tipos funcionen bien, pues no puede entrar mayor armadura, ¿no? O sea, tienen que ir descubiertos. No necesitan fuerza para... Exacto. O sea, entonces nada más les ponían así su toguita, su sabanita encima. Ni calzoncitos, con nada, calzoncito, ¿no? Y vete. Y los mandaba al frente. Eran muy precisos. Y los lleva y cruzan los Alpes con los Baleares. O sea, así en sus guarachitos. En sus guarachitos, ahí todos, ahí pobrecitos, ahí todos con los mocos congelados, cruzaron los Alpes para irse a dar en la madre contra los romanos. Perdieron, pero... Ok, casi no llegó ninguno y perdieron. Pero eran precisos. Pero eran precisos. Pero eso inspiró a los romanos a formar un ejército de Baleares y se les conocía como los Baleares del ejército romano, temidísimos. Y eran los que salían al frente y tenían una técnica de combate muy chistosa. Te recomiendo mucho la trilogía de libros africanos. Okay. Africanus se llama. Es la historia de Aníbal Barca, pero también de Publio Emilio Escipión, al que le decían Africanus. De hecho, en la película de El Gladiador, cuando representan la batalla contra los cartagineses, lo mencionan como el Africanus. Bueno, una historia fascinante y ahí te platica, ¿no? Cómo fueron estas guerras. Pero estos tipos salían al frente del ejército o de las filas de las filas armadas, soltaban las pedradas y se regresaban corriendo atrás. Sí, caminaban tantito, soltaban la pedrada, se regresaban. Algunos pobres quedaban al frente porque pues se los lanceaban. Pero pues esa era la técnica. Obviamente poco a poco fue quedando obsoleta porque pues te repito, no traían armamento, no traían armadura, los mataban. Y a la larga un arco y una flecha eran mucho más precisos seguramente, claro. Y con más distancia
que la misma piedra. No. Entonces se utilizaron todavía ahí. Curiosamente provienen de España, los originales, estos honderos baleares. Y pues toda una historia, ¿no? Con ellos. Y la onda, pues todavía podemos decir que es o fue utilizada, no tiene tanto, por algunas tribus, sobre todo en el Amazonas o en algunas partes de África, pues todavía lo utilizaban para cazar, ¿no? Que hoy en día pudiéramos pensar que una resortera es una evolución parecida a esta al arma, final, ¿no? Tiene como la misma composición. Hagan de cuenta que la onda es básicamente como una resortera sin la horqueta. Sin la horqueta. Sí, es como si tuvieras los dos cables. Así es, con una bolsita. Sí. Entonces le das vueltas y sueltas uno de los cables y sale para que salga el proyectil a toda Debo de confesarte que una vez lo intenté y me pegué yo solo. Te diste un pedradón. Oye, pero ni la había soltado. No, en la nuca. Fue horrible. fue horrible. Bueno. Y te llamas David, güey. Eso es histórico. Pues bueno, esa es la historia de la primera arma. Estamos hablando del siglo X. Y ahora vamos de la primera arma de esta lista. De esta lista, sí. No nos vayan a regañar. Sí, claro que no es la primera arma, no, de esta lista. De ahí vamos a brincarnos 10 siglos más adelante, justamente. Nomás un poquito para la época de Jesucristo. Y vamos a aterrizar el día de su crucifixión con esta famosa lanza del destino. Así la conocieron. Que originalmente la llamaron lanza de Longius. Longius era este centurión. Bueno, supuestamente se piensa que era este centurión romano, el cual cuando llegó a cerciorarse que Cristo ya había muerto, pues le clavó su lanza en uno de sus costados, en una de las costillas, y supuestamente la Biblia dice que brotó sangre y agua. Que una vez que se bañó con esa sangre y agua que le cayó encima, tuvo una epifanía. Claro. Y el centurión se vuelve cristiano y hasta santo. Lo canonizaron. Porque, sí, le dijo, guárdame este fierro. Guárdame este fierrito. Oye, mi chucho. Se volteó el chucho y le dice, ¿por cuánto tiempo, güey? Pues su madre, sí. El picacostillas 3000 le decía. Que entendemos que Jesucristo tiene una serie de heridas durante la crucifixión. Obviamente tenemos los estigmas, los manos, las piernas. Tenemos todas las heridas de la corona de espinas y esta apertura que le hicieron, que le hacen. Una branquia artificial, ¿no? Más o menos. Así es que al ver si ya estaba, para ver si ya se había muerto. ¿No? Bueno, según la tradición cristiana, el soldado que usó la lanza era un centurión llamado Longinus. La leyenda dice que era ciego de un ojo y que al tocar la sangre de Cristo recuperó la vista y se convirtió al cristianismo. Esa es la historia. Con el tiempo, la lanza se convirtió en una reliquia sagrada y surgió la creencia de que quien la poseyera tendría el poder de gobernar el mundo. ¿Qué tal? Lo que decían en Constantine. A mí me gustaba mucho en Constantine que le daba un gran poder a Gabriel para poder liberar a los demonios en la tierra, ¿no? Esa era un poco la tesis de la película de Constantine. ¿No? ¿Sabes quién fue el primero en usarla de esa manera? Espera, yo sé. En algún lado lo he visto. ¿En dónde? ¿Te rindes? Sí. Constantino el Grande. Oh, wow. Constantino la usó en batallas para consolidar el cristianismo en el Imperio Romano. Y fíjate qué curioso, ¿no? Al final es un símbolo de mucho poder, porque propiamente la lanza no tiene un poder real específico. Lo que te da el poder es el símbolo que representa, ¿no? Sí. La lanza que fue tocada por Jesucristo y por todo este rollo. Y yo creo que este es el caso de uno de las armas que se volvió más famosa que quien la portara. Porque ¿tú sabías que se llamaba Longinus? Sí sabía. Yo no sabía. Es que lo leí ayer. O sea, no sabía hoy que estamos grabando, ¿no? Okay. Ayer no. Pero no hace 2 días no sabía, ¿no? Francamente sí lo había oído. No lo recordaba, sin duda alguna, pero sí lo había leído en algún lado. Como tú sabes, Daumático, me gustan mucho los ángeles y los demonios. Sí. Son 2 aficiones que me gustan muchísimo. Y la tenía presente. Es más, tengo presente que por ahí en algún otro texto o alguna novela o algo, alguien más ya la había utilizado con estos fines. Seguro, voy a decir, estos fines más de ficción. Ambiciosos. Ambiciosos de ficción, de hacerse totalmente poderosos. Sí.
pero sí lo conocía. Y sí es un arma de la primera que pensé cuando me dijiste que íbamos a hacer Es de las primeras que se te esa es la primera que yo pensé. Pero te acuerdas del arma, más no quién la portara. No. Ahora, Longinus no sabía que era el centurión. O sea, yo sabía que ese era el nombre, pero asumía que tenía alguna. Sí, se volvió santo y todo. San Longi. Bueno, no San Longi, así le dije yo, no San Longidus, pero sí existe. O sea, sí se canonizó este güey. Que ojo, debe de haber. Se canonizó el güey que mató a Cristo. ¿Qué pedo con eso? Es que la iglesia perdona. Ay, ok, pues me si voy te a arrepientes, te perdonan. Tengo que ir a hablar con el padre. Tienes que empezar por volverte católico. Ok. Primer paso. Ok. Carlomagno la llevó en más de 40 victorias y murió el día que la perdió. ¿Qué tal, Porque se platica que también Carlomagno, este gran líder franco. A eso se le llama cábala. Sí. ¿No? Federico Barbarroja la poseyó, pero murió ahogado poco después de perderla. Wow. También. Y Hitler estaba obsesionado con esta lanza y ordenó que fuera guardada en Austria. Se cree que cuando los aliados la recuperaron en 1945, poco después se suicidó. Wow. Hoy la guardaron en el Arca de la Alianza. Seguro. El pez que guarda ahí cuando abrieron. Todos se volvieron calaveritas. En 1938, cuando los nazis anexaron Austria, Hitler ordenó confiscar la lanza de Viena, que así es como la llamaron, creyendo que le daría el poder absoluto como al emperador Palpatine. La lanza fue recuperada por tropas estadounidenses en 1945, pocas horas antes de que Hitler le diera check out a la vida. Ahora, ¿tú creerías que hay una bodega en algún lado? Me encantaría pensar que sí. En Roswell, digamos, en donde tienen guardados esta serie de artefactos, muy al estilo Indiana Jones o al estilo... Sí, me gustaría pensar, pero yo sé que ese lugar sí existe, pero no está en Estados Unidos. ¿Sabes en dónde está? ¿En tus corazones? En mi corazón y en mis pensamientos. No, en el Vaticano. O en el Vaticano. Yo creo que el Vaticano es uno de los lugares que posee todos los tesoros del mundo. Pero esos no son tesoros, esto es un arma, ¿no? Y que alguien todavía puede creer que esa arma te va a dar este poder absoluto, porque hoy en día yo creo que es más inverosímil que en 1940, cuando estaba Hitler, sí. O incluso mucho más inverosímil de 1500 whatever o el año 1000 whatever, que ahora no, ahora nadie te creería que con solo tenerla te harías súper poderoso, ¿no? Aunque, pues quién sabe, a lo mejor la tiene Elon Musk. Elon Musk por ahí guardada, a lo mejor Trump, no lo sé. Bueno, ¿dónde se encuentra esta lanza el día de hoy? Hay varias aparte por todo el mundo. Me encanta porque todo el mundo tiene una. Es como la astilla de la Cruz de Cristo. Todos tienen una astilla de la Cruz de Cristo. Todos tienen un recuerdito. Así como pues, ¿cuál es la que están paseando ahorita? La reliquia de San Judas Tadeo, y creo que es un dedo que andan paseando por ahí. Hace no tanto. Bueno, es la de San Judas Tadeo, es cierto. De hecho, mi mamá me pidió llevarla a verla. Pero es una mano, un dedo. Algo asqueroso. Aparte, me imagino la mano de los Simpsons de Chango. No, pero también que otra del Camino de Santiago, de Santiago de Compostela. Claro, en España hacen el Camino Santiago. También con una reliquia, ¿no? Y dientes. Y ahorita Julián nos acaba de mostrar el cráneo de María Magdalena. Claro. Entonces, sí, puedo decirte que sí. Hay muchos recuerditos. ¿María Magdalena es canonizada? Es más, no sé si a las mujeres las canonizas. Esa no te la manejo. Pues virgen no era. No. Eso estamos seguros, ¿no? Cuando conocí a Jesús. No, ya había pasado medio. Nos van a banear, pero ya estaba corridita. Medio Israel ya había pasado por ahí. Bueno, hay una que le dicen la lanza de Viena, que está guardada en Hofburg, en Viena. Es la más famosa. Se decía que era la clave del poder imperial del Sacro Imperio Germánico. O sea, romano germánico. Esa es una. Ok. Y esa está ahí todavía. De hecho, ahí está, ahí la pueden ver. Está la lanza de Antioquía. Esto está en Turquía. Se encontró en la primera cruzada en 1098, en el año 1098, pero su autenticidad ha sido debatida. Pero ellos juran y perjuran que es esa. Nadie va a agarrar y va a revisar. O sea, no nadie quiere atrás, saber si es o no. Made in Rome. Made in China. Made in Palestina. No, sí, no crean que no es así. Bueno, hay otra más que es la lanza que se encuentra en el Vaticano y se encuentra en la Basílica de San Pedro. Y algunas fuentes dicen que esta es la verdadera. La buena. Esa es la buena. Y bueno, está la última, la lanza de Echminsin,
que se dice que llegó a Armenia con el cristianismo primitivo. Entonces, de todas, yo le iría a la que está en el Vaticano, porque pues esos güeyes no se andan con mamadas. Pero también piensa que para ellos decir que ahí la tienen, pues también es como decir, no, güey, nosotros la tenemos. ¿Cómo crees? Claro, o sea, a lo mejor ni es, ¿no? No, por supuesto. Claro que nos venden esa idea, pero bueno, posiblemente. A lo mejor es un oro. A lo mejor sí es, a lo mejor no lo es, pero bueno, esas son las leyendas y esa fue la lanza del destino. La primera que creo que sí sobrepasa en fama a su portador. A su portador, pero muchísimo. Por mucho, allá, ¿no? Ok, vámonos con una de las favoritas de todo el público. Excalibur. Clásica. Excalibur. Aquí viene el debate, que sí existió o que si no existió, que qué pedo. A ver, yo no sé si existió Excalibur, pero la Dama del Agua estaba buenísima. A menos en la película. No. Bueno, yo pensé que la película que también estaba chida. Bueno, Excalibur es una espada legendaria asociada con el rey Arturo, pero no hay evidencia histórica de que haya existido realmente. La historia de Excalibur proviene de mitos y textos medievales como los escritos de Geoffrey de Monmouth en el siglo XII y la obra de Sir Thomas Malory, también de la época. Excalibur a veces se confunde con la espada en la piedra. Yo pensaba que era la misma. No, Excalibur estaba en el agua, ¿no? La Dama del Agua es la que le entrega. Ajá. Yo pensaba que era la de la piedra y que el rey Arturo la había... Pero pienso que esa confusión viene de Disney. Es culpa de Disney. Sí, de la película de... Sí. De la espada en la piedra. La espada en la piedra. Básicamente. Sí. Entonces, pero no es Excalibur, es otra. O sea, es otra, sí. Son dos. Dice, Arturo le extrajo una espada de una piedra demostrando su derecho a gobernar, ¿no? Excalibur le fue entregada después por la Dama del Lago. Exacto. Y era una espada mágica con poderes extraordinarios, se piensa. O sea, son dos espadas que portó Arturo. Sí, la que extrajo de la piedra y que le dio el derecho a ser rey, y la que después una dama que vivía en un lago, pues le entregó. Es la Dama del Agua, ¿no? De la Dama del Lago. Y de hecho creo que cuando muere se la regresa. Pues supuestamente la avientan alguien se la regresa, ¿no? Algo así. Bueno, al menos en el Highlander eso fue lo que... Sí, porque Kevin Costner pues andaba ahí. Dando, también gritando freedom por todas partes, ¿no? Bueno, posibles inspiraciones históricas de este armamento. Bueno, las espadas anglosajonas o celtas de la época en que pudo haber vivido un posible Arturo histórico. Esto es más o menos entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Las espadas celtas tenían esta misma forma, muy parecida a la que tenía el rey Arturo, que vamos a acordarnos de algo. El rey Arturo no precisamente es este inglés güero que muchos pensamos de viene de Inglaterra, de estar güerito. No, realmente era romano. Cuando pasa esto, lo que pasa es que no es tan moderno como te lo hacen ver a veces en las películas, no es o en las cintas. No es de armaduras y sus caballos y las princesas. No, realmente el pedo es bastante primitivo. O sea, estamos hablando del siglo V, cuando da inicio literalmente la Edad Media. Es cuando se termina, cuando los bárbaros ingresan y derrocan al Imperio Romano. Ese es el momento. Y que también me lo de este lado, ¿no? Si bien había armas, no creo que había tantas armas como las hubo más adelante, ¿no? No, era bastante limitada ahí las armerías y bueno, esta fue pues parte de esta gran historia y muy bonita historia, por cierto. Algunas leyendas dicen que Excalibur aún yace en algún lago, o escondida en una tumba. De hecho, en Italia se encontró una espada medieval incrustada en una roca en la abadía de San Galgano, lo que algunos relacionan con la espada de la piedra, pero estás hablando de otra espada. Sí, no, es diferente. Sí. Excalibur es un mito, pero tiene raíces en la historia y en la cultura medieval. Y lo más importante, lo que simboliza. Porque yo creo que en particular de todas las que hemos hablado y posiblemente de las que hablaremos, yo creo que esta es la que tiene más sentido, más significado. Representa una nación, pero no solo la nación, la creencia de una nación. O sea, tienes
el tuétano de Inglaterra se encuentra en Excalibur. Y también estás hablando de una de las naciones que todavía tienen a la monarquía como una bandera medianamente importante. No quedan tantas naciones que la tienen así. Digo, quedan los reyes por ahí de España. Me parece que en Noruega quedan algunos reyes, pero yo pienso que los reyes ingleses sigue siendo la monarquía más... No, les da un orgullo tremendo. Más orgullosa, más popular. Sí, es muy importante. Es muy importante. Estuve recientemente en el castillo de Windsor y es impresionante el amor a la monarquía, cómo lo cuidan. Digo, hoy es muy un tema turístico ver todos estos sitios de la monarquía, pero ellos siguen teniendo muy claro que la monarquía es el camino, ¿no? Hubo un tiempo que quitaron a la monarquía como por 2 años y dijeron, puta, se lo cargó el payaso. No, pues me parece con Oliver Cromwell en aquel entonces. Andaban como gatos y dijeron, regrésate al rey ahorita. Sí. Independientemente de que el sistema político haya evolucionado y hay un primer ministro y todo esto, pero me parece que el símbolo de la monarquía en Inglaterra sigue siendo un símbolo muy, muy importante. Oye, y aquí entre nos, ¿tú crees que sí exista? La espada de Excalibur, claro. ¿Sí? Sí, claro, hay una dama que vive en un lago que tiene guardada una espada y que la saca para demostrar el poder de... O sea, solo de repente, ¿no? Cada 500 años la saca para demostrar. Mira, aquí esto se vuelve una bonita leyenda que daría gusto que existiera. La cosa es que sí existió un rey Arturo. Existió un rey Arturo, pero no sabemos definitivamente si tenía un Merlín de su lado, si usó esta espada para gobernar y lo que significa ahora, como lo hablamos alguna vez con el monstruo del lago Ness, pues el hombre crea historias para hacer, yo creo que más soportables situaciones duras y difíciles. O sea, yo pienso que toda esta idea de tener esta espada y que era mágica y que le daba el poder, era como para legitimarlo a quien sea que estaba en el poder y que la gente lo siguiera de una manera un poco más ciegamente, más ¿no? Ciega, más le tuviera más fe, ¿no? Fe ciega. Y creo que hasta que la iglesia lo masterizó, creo que antes era de lo que se tenían que valer, de estas leyendas, de estas cosas que... De estos símbolos. Que estaban por ahí, que a lo mejor en canciones de aquel entonces, que era como se transmitía esta información, se iban haciendo grandes, pero no creo que tengan una base real, histórica, más allá de que haya existido una espada a la que él le puso de nombre Excalibur. Ok, entonces esta entra en 50-50 real. Sí, yo le doy un 50-50. Ok. Bueno, digo, de las 3 que llevamos, ojo, es la primera, ¿no? Que va así. Pero también, ojo, o sea, la onda de David y Goliat, pues tampoco es como que alguien haya encontrado la onda. Sí. Porque quema la onda, ¿no? Si no la encontré. Y la lanza, pues porque hay muchas que dicen que es la lanza, pero lo dicen igual como alguien dice que mi hijo es el más guapo en la escuela, ¿no? Sí, claro. O sea, no hay una certeza clara de esto. Siguen siendo leyendas. Sin embargo, yo creo que Excalibur es la más fantástica de las que llevamos ahorita. Oye, así volteo la Biblia. Ok. Pero de las que, digamos, de las que llevamos. Bueno, okay. No voy a transgredir porque luego. Okay. Vámonos con una histórica. ¿Qué te parece? Vámonos con la Tizona. ¿La conoces? Okay. No, claro, no esa. Si no te esa. Encanta. No esa. La Tizona, la espada que empuñó el Cid campeador. ¿Cómo no? Te iba a decir Edgar Vivar, pero no, ese es el señor Botija. Quiero que sepas que es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Edgar Vivar es don. Quiero que sepas que humillante, y lo voy a decir humillantemente porque fue bastante humillante. Un día en la escuela, ya un poco más grande, me dejaron leer el Cid campeador. Es una hueva. Y yo dije, no, espérate, no. Lo empecé a leer el pinche libro con el debido perdón y llevaba como 10 hojas. Y no había entendido un carajo. Nada, güey. No, yo lo sé. Puta, ¿de qué está hablando? Sí. Y como media hora después me di cuenta que había en el mismo libro, la mitad era la versión español antiguo y la mitad era la versión español regular, ¿no? Y ya que no me sale regular. Yo tenía una versión
que te ponían un media hoja con el escrito original y abajo lo que en realidad quiso decir y ya te explicaba, no está canijo, sí está canijo. Pero bueno, es una muy bonita historia, todo un símbolo para una nación, en este caso para los españoles, ya que la tizona es una de las espadas más legendarias de este país y del mundo medieval en general. Fue el arma del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, y está envuelta en mitos y hazañas épicas. El Cid le pusieron así o lo apodaron así porque en árabe Sidi es como señor. Entonces Cid es como el señor campeador, y campeador es un gran guerrero. Así claro. se les mencionaba. El nombre de tizona proviene del término español antiguo tizón, que significa ascua o brasa encendida, lo que podría simbolizar su poder en combate. La tizona es mencionada en el Cantar del Mío Cid, este libro del que les hablamos, que no se entiende ni madres, que tienes que ser alguien muy docto, como el señor Lucifer. Que no es mi caso, yo no para poderle entender. Bueno, es un poema épico del siglo XII que narra las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar durante la reconquista de España. En el poema, la espada es descrita como capaz de infundir miedo en los enemigos. El Cid Campeador es una de las figuras más legendarias de la historia española. Su nombre, como les he dicho, Rodrigo Díaz de Vivar, vivió entre el año 1043 y 1099. Un caballero castellano que se convirtió en un líder militar y señor de la guerra en la época de la Reconquista, el conflicto entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Los musulmanes habían estado algo así como 800 años gobernando. Es otra de esas historias fascinantes. Y la recuperaron. ¿Te recuerda un poco a Excalibur? Totalmente, ¿no? Totalmente. Un símbolo de de un guerrero. Alguien que la enarbola, alguien que la sostiene para inspirar a un pueblo que viene detrás. They could take our lives, but they will never take our freedom. William Wallace, otro tema que también es un mito, ¿no? William Wallace, pero... De hecho, ahora que estuve por allá me dijeron que no es un mito. No existió. No existió, pero... Harold. O sea, fue inventado para la película, sí. Básicamente. Sí. Bueno, porque hay documentales también. Hay unas versiones que se le parecen. Es como, ¿sabes? Pero ¿sabes qué me encantó? Fui a Escocia y estábamos, oye, sí, William Wallace, y la chingada me dice, mira, para la época en la que existió el señor William Wallace. Decir, mira, deja de hacer el ridículo y deja de decir. Todavía eso. No había faldas escocesas, güey. Oh, los kilts, ¿no? No había kilts. Entonces ves que en la película todos salen con su kilt. Sí. Dicen, la neta, no había faldas de colegialas. No había nada de eso. Entonces, nada que ver. Bueno, Edgar Díaz otra vez con Edgar Díaz. Sí. Edgar de Vivar es el señor Botija. Sí. Bueno, Rodrigo Díaz de Vivar nace en Vivar, España, cerca de Burgos, en el año 1043 en el Reino de Castilla. Se educó en la corte del rey Fernando I de León y Castilla y se convirtió en su caballero. Fue al servicio del hijo de Fernando, el rey Sancho II, y destacó en batallas. Cuando Sancho II fue asesinado, su hermano Alfonso VI tomó el trono y el Cid cayó en desgracia, siendo desterrado en 1081. Y se convirtió en este mercenario. Trabajó para varios patrones, entre ellos árabes también. Pero pues ahora piensa en esto. ¿Es una canción, es un poema en base a este personaje histórico? Y entonces, ¿cómo transmitías la información, las noticias en aquel entonces? Sí, los famosos cantares, las historias, la música, las canciones, los juglares iban de pueblo en pueblo justamente haciendo eso, cantando o recitando las historias, sí. Y se pudieron ir poco a poco volviendo más grandes, porque no se vuelven más pequeñas. Las historias se van volviendo más grandes. Y obviamente conforme vas más avanzando, más le vas adornando, le vas metiendo. Es que era una espada grande y después era una espada grande de fuego y después era una espada grande de fuego que escupía llamas. Sí, es increíble. Bueno, sirvió, como te decía, al rey musulmán Al-Qadir de Zaragoza, luchando tanto contra cristianos como contra musulmanes. O sea, le valió madre si le entró a los trancazos bien chingón. Ganó fama y fortuna con esas victorias. Su destierro es uno de los temas centrales justamente del Cantar del Mío Cid. O sea, de eso
eso se trata toda la novelita, bueno, o la historia de justamente el momento que lo destierran. En el 1094, el Cid logró su mayor hazaña, conquistó la ciudad musulmana de Valencia y se proclamó su gobernante. Gobernó Valencia hasta su muerte en el año 1099 y la defendió de los almorávides, un poderoso imperio islámico del norte de África. Su esposa, Jimena, tomó el control tras su muerte, pero la ciudad cayó en manos musulmanas en 1102. Vamos a recordar que fue hasta 1492 cuando se concluye ya la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Entonces pasó mucho tiempo. Que es una etapa de su historia muy grande, muy larga, ¿no? Muy interesante. Sí, mucho. Y si tú ves la cultura española, pues la parte musulmana, pues está ahí, ¿no? Ves lugares como, no sé si has visto la Alhambra alguna vez. Es increíble. La he visto en fotografías y es algo que te quita el aliento, ¿no? Es algo maravilloso.